una traducción de una manipulación absolutamente desvergonzada. No mencionan al Espíritu que navegaba sobre las aguas en el Génesis, eliminan toda referencia a Jesús para que quede como el Espíritu como una energía, porque recuerden ustedes que nuestros hermanos, los testigos de Jehová, no creen en la divinidad de Jesús, entonces no son cristianos. Los mismos evangélicos dicen, nuestros hermanos evangélicos protestantes, dicen que ni ellos ni nuestros hermanos mormones son cristianos porque no creen en la divinidad de Jesús, niegan que Jesús sea Dios, ¿no? Y lo hacen sistemáticamente. Para poder lograr esto, los testigos de Jehová tienen unas traducciones que son tan aberrantes que los mismos protestantes evangélicos y los católicos coincidimos en que esa no es una Biblia, es un capricho, ¿no? Vamos ahora a este término que yo les había dicho que es demasiado perturbador, que es incorrecto en el fondo. Aunque lo usen, ustedes van a decir, Alejandro, no lo puedes decir así, mi profesor de Biblia, que es profesor de Biblia, graduado en donde sea. Miren, aquí yo voy a aplicar la lógica es más poderosa que cualquier enseñanza. Hay un problema cuando nosotros utilicemos el término deuterocanónico. ¿Qué cosa es... significa el término deuterocanónico? Significa en griego básicamente posterior, deuteros, posterior al canon, o sea, al canon bíblico. Pero ¿de dónde estos libros que hemos mencionado, que los evangélicos no ponen en su Biblia, son, entre comillas, deuterocanónicos? Este término viene de un converso del judaísmo al catolicismo, Sixto de Siena, en Italia. Él fue el primero en utilizar el término deuterocanónico y lo utilizó por una cuestión de debate con los judíos. Él era un hebreo converso y entonces, para hacerle entender a los judíos que su verdad hebraica, ¿no?, incluía unos libros que no estaban en su canon, él utilizó el término deuterocanónico para referirse a los que no estaban en el canon hebreo. Pero hermanitos, nosotros pasado el año 300, los católicos ya teníamos una Biblia como la conocemos hoy, con todos esos libros, 1 Macabeos, 2 Macabeos, etcétera, que estaban ya en la Sagrada Escritura, en el canon, y en consecuencia no son posteriores a ningún canon, salvo al canon que hicieron posteriormente los judíos. Entonces, es un error llamar a esos libros, 1 Macabeos, 2 Macabeos, los que he enlistado, ¿no?, Judith, etcétera, es un error llamarlos deuterocanónicos porque no son posteriores a ningún canon. Entonces, claro, a la gente le encanta llenarse la boca con el término, claro, los libros deuterocanónicos significan posteriores al canon, hermanos, posteriores a qué canon. ¿A qué canon? El canon católico ya los tenía. ¿Cómo podemos llamar deuterocanónicos a un libro, a unos libros que ya existían? Es como llamarle nieto al hijo. Mira, acá está mi nieto. Oye, ¿pero no es tu hijo? Sí, pero yo le llamo nieto porque es posterior a mí. No, pues, es un uso errado del término de deuterocanónico, ¿no? Y es, alguno me dirá, oye, Alejandro, y por ejemplo, acá no quiero ofender a mis hermanos argentinos, pero la Biblia argentina, no la platense, la Biblia argentina lamentablemente utiliza esta distinción, ¿no?, y pone todos los libros deuterocanónicos que no son deuterocanónicos al final de todo el Antiguo Testamento y antes del Nuevo. Ese es un error. Alguno me dirá, Alejandro, pero esa es la Biblia que está en la página web del Vaticano. Sí, pues, en la página web del Vaticano todavía está la versión antigua del Catecismo, que no habla de las virtudes, que no habla, por ejemplo, de correctamente de temas como la masturbación o como la pena de muerte, como las quiso Juan Pablo II. O sea, hay errores ahí, ¿no? Y por eso quiero decir que yo creo que hay un problema con las Biblias ecuménicas, especialmente porque ponen los deuterocanónicos al final y porque no tienen comentarios bíblicos, en mi opinión. Y en mi opinión también, si alguien dice, bueno, Alejandro, después de todo esto, ¿qué Biblias hay que leer? Yo recomiendo, como siempre, primero la Biblia de la Biblia platense, o la Biblia de Monseñor Juan Straubing, de la Biblia comentada, que está en Argentina. Existen copias, pero lamentablemente no muy bien distribuidas. También la de Nácar Colunga,
publicada por Larac, y la Biblia de Jerusalén, la más antigua, publicada por Desclée Brewer, porque creo que la última edición es una edición que comete algunos errores en la traducción. Así que con esto espero de alguna manera haber cubierto un terreno extensísimo, haciéndolo un poco más accesible para nosotros y para que entendamos por qué lo hacemos así. Cuando un evangélico les diga, trae tu propia Biblia y lo leemos en tu Biblia, tengan en cuenta que ellos saben que van a citar citas bíblicas que son iguales en las dos Biblias, pero ustedes hagan al revés. Trae tu Biblia evangélica y veamos si están los libros deuterocanónicos, y ahí es donde van a ver los libros mal llamados deuterocanónicos. Gracias por habernos acompañado, hermanos y hermanas, en este programa. Espero que sea de edificación para ustedes y que nos ayuden a comprender mejor la bendición que tenemos en la Iglesia Católica de contar con la auténtica Sagrada Escritura, la que fue definida por la Iglesia Católica y la que sigue siendo la Biblia que nosotros utilizamos. Gracias por habernos acompañado en este programa. El Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima edición de Cara a Cara. Quédense con la mejor transmisión EWTN. Hasta la próxima.